Bunqueros, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Janet Vázquez, como siempre, encantada de saludarles en este su espacio informativo, su espacio en donde tenemos entrevistas, diálogos con diferentes personajes que nos vienen a hablar de diferentes temas, porque aquí hablamos de todo y para todos. Y pongan mucha atención porque se vienen las vacaciones ya de diciembre y con ello empezamos a pensar a dónde vamos a ir y también si nos conviene, pues a lo mejor un hotel o llegar a un lugar de esas de estancia corta. De eso vamos a platicar. ¿Cuáles son los beneficios? Si nos conviene o no nos conviene llegar a este tipo de lugares. Y también atención porque también esta entrevista va para aquellos inversionistas inmobiliarios que están pensando en convertir su departamento, su casa en un lugar para un Airbnb, una estancia corta. Así que de esto y más vamos a platicar en este espacio. Quédense con nosotros. Y tenemos el gusto de saludar y recibir aquí en este estudio que ya lo habíamos recibido, pero no se había dignado a estar en los micrófonos. Él es Tito Cota, es de Marketing Hub Manager GDL La House. ¿Cómo estás, Tito? Bienvenido. Bien, gusto de saludarte otra vez, Janet. Ahora sí, ya aquí en el micrófono. La vez pasada me tocó acompañar a Fuad, que vino aquí a platicar contigo, pero muy contento de estar acá. Que también hablamos un tema súper interesante, me acuerdo, el de cómo hacerle si tú eres joven, ¿no? Cómo hacerte para ya independizarte. Otro tema que también traen en la house muy importante y muy interesante y que bueno, pues ahí pueden asesorarnos. Pero hoy el tema que nos compete es el de las rentas de estancias cortas en México. Si es un buen camino para invertir o si es un buen camino también para tomarlo como turista. Y es que vienen las vacaciones, sabemos que México es un país o es pues de los países, de los primeros lugares en el mundo en recibir a visitantes. Y bueno, por ello también ahí tienen información que es de interés. ¿Nos conviene o no? Como turistas que queremos ir a algún lugar y decimos, bueno, a lo mejor no nos alcanza para un hotel, pero sí podemos llegar a una casa que nos renten de manera, o un departamento que nos renten unos días y nos sale mucho más económico. ¿Cuáles son, aparte de esta parte económica, las ventajas que ustedes ven? Mira, desde la perspectiva del usuario, del turista, nosotros hemos entendido mucho, trabajando con estas plataformas de estancias cortas, que no sustituyen a los hoteles. O sea, tenemos que entender desde la industria y también el viajero cuál es el objetivo de su viaje, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque hay ciertas comodidades y o ciertos beneficios y ciertas desventajas en una y en otra. En llegar a un hotel o en llegar a una unidad en una plataforma de short stay. En cuanto a las unidades de rentas, estancias cortas, ¿cuáles son las grandes ventajas? Uno, puede verse reflejado en el precio, obviamente. ¿Por qué? Porque no siempre tienen la mejor ubicación, porque son unidades más pequeñas, a veces son unidades que tienen más tiempo, son unidades más viejitas, entonces pues comparado contra un hotel o mismas unidades dentro de la plataforma que son más nuevas, pues son más económicas. Pero lo que yo creo que es la mejor o la mayor ventaja de llegar a una de estas unidades en alguna de las plataformas es la cercanía con la ciudad. Es como sentir tener ese sentimiento de que te mimetizas con el entorno, ¿no? Con la Como que comunidad. vives ahí, ¿no? Exacto. Eres parte de esa comunidad, vives en esa ciudad o en esa población, en ese lugar y es sentirte parte de él. Tú también te puedes cocinar, puedes ir a comprar tus cosas y puedes llevar una vida como si fueras un habitante más. Exacto. O sea, yo he tenido experiencias muy buenas en estas plataformas donde el dueño de la casa que está rentando los cuartos es alguien que vive ahí, que es alguien súper interesante y que pues llegas hasta hacer una relación ahí medio de amistad temporal viajera y te va incluyendo hasta en planes de él, ¿no? Y te presenta sus amigos y, oye, voy a jugar dominó, no quieres venir. Entonces es como integrarte a la comunidad de una manera mucho más orgánica que como un viajero tradicional en un hotel, ¿no? Porque pues en un hotel te atiende el personal, tienes una atención pues generalmente muy buena, una limpieza constante, o sea, tienes ahí como Servicio, las 24 horas y demás. exactamente, pero Ujú. estás rodeado de viajeros, gente que no es de la ciudad o gente que pues le pagan por atenderte, ¿no? Entonces, no es la misma cercanía. Yo, por ejemplo, les digo, viajes de negocios, no, para mí no es recomendable
o no es el ideal rentar una unidad en una de estas plataformas. ¿Por qué? Porque pues, cuando tú vas a chambear a Ciudad de México, vienes a Guadalajara, donde sea, lo que estás buscando es ir a chambear y llegar a la comodidad de tu cuarto de hotel con las sabanitas frescas, bien dobladitas, bajar y que esté el desayuno hecho, o sea que pues vas enfocado a tu tema que es trabajar, ¿no? ¿Cuándo sí lo recomiendas? Yo lo recomiendo mucho cuando son viajes un poquito más extensos y donde tienes realmente muchas ganas de conocer la ciudad y el entorno, ¿no? O sea, que sí tienes el tiempo y te puedes dar ese lujo de conocer la ciudad un poquito más. O sea, que tienes esa intención que dices, bueno, a lo mejor yo ya fui a, no sé, gente que viene a Guadalajara, ¿no? Yo ya fui a Guadalajara, ya conozco Catedral, ya fui a los museos, ya tal. Ahora quiero conocer Guadalajara, me gustó mucho, voy a volver, pero quiero conocer ese Guadalajara como por qué la gente se va a vivir allá, ¿no? Y entender a las personas, entender a dónde van a cenar, a dónde van a desayunar. O sea, y ese tipo de viajes son en los que yo creo que encaja mejor una plataforma de estas. ¿Por qué? Porque te ahorra esa parte de la cercanía, porque pues ya estás llegando prácticamente con alguien que es tu host, Ujú. que te va a ayudar a integrarte de una manera más rápida, ¿no? Y hay que mencionar que, digo, esas, si quieres socializar y quieres como tener ahí esta cercanía con la población, pero también está esta otra modalidad que, bueno, es si eres un poco más tímido o simplemente pues, no quieres hablar con nadie o no quieres tener ningún tipo de contacto, pues también está esta otra parte, ¿no? Porque yo me acuerdo en alguna ocasión que fui a Seattle y ahí pues, rentamos un Airbnb y estuvimos afuera esperando un rato de que, pues a que se cumpliera la hora. Y de repente nos damos cuenta que ya teníamos un mensaje en el correo de su llave es electrónica, está ahí, nada más esta es la contraseña, pueden entrar y cuando salgan simplemente ahí dejan las cosas y no tienes ni siquiera que tener como ningún tipo de contacto con alguna persona. Ya todo es electrónico, es virtual. Sí, exactamente. A ver, las herramientas tecnológicas con las que contamos también ayudan mucho a eso, ¿no? Si quieres llegar a un espacio donde no estés en contacto con nadie, es posible. Platicando con gente que trabaja en estas plataformas directamente, nos decían, sí, es una industria que ha ido creciendo, esta parte como de los depas automatizados, pero el 80% del negocio, por ejemplo, mencionabas Airbnb, el 80% del negocio más o menos viene de personas que están en su casa rentando un espacio que les sobra y que sí tienen esa cercanía con los huéspedes. El 80% a nivel mundial más o menos. Entonces, es un montón. ¿Qué Ujú. pasa acá? Ahí es donde se empieza a dividir como esa perspectiva de la plataforma, ¿no? ¿Para qué lo quieres? Tanto como inversionista como turista. Y bien, Tito, pasaste como a la otra, el otro lado de la moneda, ¿no? La otra parte, porque hemos visto en los últimos años un crecimiento exponencial en todo el mundo y entonces empezó a haber ya como que una idea, un furor, porque pues la gente que tenía departamentos o quería muchos, pues voy a invertir a comprar una casa para ponerla para renta de una estancia corta. ¿Eso conviene hoy en día si realmente pues hay rentabilidad o le conviene al inversionista o no? ¿Tú cómo lo ves? A ver, creo que no se puede ver como una idea aislada o sea, emitirse un juicio frío acerca del concepto del negocio, ¿no? Sí hay muchas cosas que considerar. Sí puede ser un muy buen negocio. Incluso nosotros hemos tenido experiencia con ciertos desarrolladores y ciertos tipos de unidades que se enfocan como a este mercado de short stay y que son depas que la hipoteca se paga sola con rentas en estancias cortas. Entonces, sí hay casos de éxito, pero ¿qué pasa? Tampoco es una mina de oro. Creo que sí tenemos que ser, nosotros con nuestros clientes tratamos de ser súper abiertos y súper honestos en esa parte de que no cualquier unidad, no cualquier ubicación, no cualquier nivel de precio es aplicable o es candidato a ser una buena unidad en una de estas plataformas. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que intervienen. No olvidemos que la mayoría de estas plataformas de estancias cortas se manejan mucho como libre mercado. Ujú. Entonces, al final,
tú necesitas la demanda para satisfacer esa oferta que tienes en los listings de las plataformas. Si tu depa o tu casa está dentro de esos listings, pues tiene que ser atractivo a ese mercado, ¿no? ¿Cómo logras hacer un depa o una unidad atractiva? Pues son un montón de factores. Primero, que tenga una buena ubicación, ¿no? O sea, Ese es el factor como fundamental, ¿no? Que obviamente. esté cerca, no sé, del transporte, de algunos puntos turísticos importantes. ¿Qué más? ¿Qué otros Sí, o puntos? sea, a ver, si nos vamos a lo macro, pues hay ciertas ciudades, si ya lo vas a ver como inversión y traes lana y quieres comprar un depa para rentarlo en Airbnb, primero es decidir en qué ciudad, ¿no? Y hay ciudades de alto flujo, ¿no? ¿Cómo Como, cuáles? mira, la principal es Ciudad de México. Ciudad de Ujú. México es nuestro Manhattan. Ciudad de México tiene una demanda en short stay súper estable y tiene solo 2 picos en el año, hacia arriba son esos picos. Pero es la ciudad que mantiene la demanda como más estable. De ahí ya vienen ciudades que tienen también demanda estable, pero en un menor nivel, por así decirlo, una proporción menor, que es Guadalajara, Monterrey, y los booms turísticos, ¿no? Sí, Por como ejemplo, Cancún, Tulum ahorita, Cabos, Tulum, Tulum, que es así, como que todo el mundo va a Tulum y tal, entonces, Playa del Carmen también. exacto, Ujú. esos puntos, Puerto Vallarta, ¿no? ¿Qué pasa? Ya escogiendo tu ciudad, pues también tienes que escoger, como decías, una zona dentro de esa ciudad que sea conveniente para lo que estás comprando la unidad, ¿no? Que es, a ver, si va enfocado a un mercado turístico, pues no vas tomando el ejemplo de Guadalajara, pues no vas a comprar un depa en el sur de la ciudad, allá a altura Palomar, Santa Anita, para alguien que viene turista a Guadalajara. ¿Por qué? Porque todos los puntos turísticos emblemáticos de la ciudad le quedan lejos, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues, ¿qué buscas? Pues lo que ya sabemos que está pasando, colonia americana, ya algunos que se están habilitando en el centro de la ciudad, Moderna, incluso Providencia, como estas zonas que están un poquito más conectadas hacia esas zonas de interés del turista. Entonces, ese es el primer factor, la ubicación. El segundo factor es la configuración de la unidad. Tú compites contra un montón de unidades dentro de las plataformas. Entonces, tienes que buscar que sean modelos que sean más rentables, ¿no? Es más fácil que si tú y yo nos vamos con amigos a la playa, rentemos 3 depas chiquitos a uno grandotote, Ajá. ¿no? ¿Por qué? Porque es más moldeable una unidad chiquita. Si va una familia grande, puede rentar 3 chiquitas, pero si va una familia chiquita, no va a rentar una grandotota. Ok. Entonces, las unidades que tienen más demanda son las unidades chicas. 1, 2 habitaciones, aprox 50 metros cuadrados. Entonces, esas unidades tienen muy buen performance dentro de la plataforma. ¿Por qué? Porque son las más universales. Es donde más puede llegar gente, ¿no? O sea, haces tu bloquecito de muchas para llegar en bola, o si yo voy solo a la playa o voy con mi pareja a la playa, llego También a una de esas. ya Entonces, son tengo una las que opción. tienen mayor demanda. Ujú. Ese es el segundo factor, como la configuración de las unidades o la tipología de la unidad. ¿Cuál es otro factor? El equipamiento de la unidad, que cumpla con ciertas características específicas de qué es lo que necesita el mercado que llega a esa zona, ¿no? O sea, a lo Ujú. mejor tú dices, oye, le voy a poner una telesota a mi depa aquí en la colonia americana. Pues a lo mejor la tele no es algo que necesite el consumidor o el viajero. Sí, pues si lo que quiere es salir Exacto, a conocer, exacto, no va a estar viendo la televisión, ¿no? Digo, puede ser ahí un plus o algo adicional, pero no algo esencial. exacto. Pero si tú le pones a lo mejor, no sé, una sala padre, un sofá cama para que pueda llegar alguien más, le pones Sí, y si se te olvida, no sé, el refrigerador sí, o que si no tiene una buena cocina, pues entonces ya no es tan funcional. a lo mejor, sí, el refri, ¿no? O más básico que el refri, a lo mejor es la cafetera, ¿no? Que Ujú. tengas tu cafetera, para que ahí el huésped pueda hacerse su cafecito en la mañana, una tetera, o sea, como para... Ese tipo de cosas son las que van haciendo la diferencia, ¿no? Incluso en los muebles, que el mueble, deja tú si está bonito o no, porque los gustos son subjetivos, que estén limpios, ¿no? Claro. O sea, ¿qué pasa? Nosotros usamos mucho este ejemplo, ¿no? De si tú y yo compramos un depa espejo, ¿no? Tú compras el tuyo, yo compro el mío en el mismo piso, al mismo precio, pero yo le pongo los muebles viejitos de casa de mi abuelita que falleció, ya estaban encerrados y me los llevo para ahorrarme una lana y tú le pones muebles nuevos, a las primeras 2, 3 semanas vamos a rentar igual. Pero en el momento en el que empieza a pasar el tiempo y la gente empieza a calificar nuestros depas, el tuyo va a rentar mucho mejor. ¿Por qué?
porque la gente del mío se va a empezar a quejar, los muebles huelen a humedad, tenían pelitos de perro, de gato, ¿sabes? Entonces, eso te empieza a bajar el rendimiento porque la gente empieza a calificar de una manera más negativa tu unidad. Y el tuyo, que tiene los muebles nuevecitos, padres, tiene mejor performance. Claro, son una serie de cosas que se tienen que cumplir, ¿no? Si es que ustedes están pensando en poner su casa, en comprar algún departamento para ponerlo en renta, así de esta manera, pues estancias cortas. Hoy yo he visto ya varios, no sé, torres de departamentos que incluso ya la mayoría de los departamentos son para estas estancias cortas y ya no te las quieren rentar para que tú vivas ahí durante varios años. Sí, mira, platicando con gente que pertenece a estas empresas de plataformas de renta, nos decían que ese es un problema que ellos están tratando de controlar. ¿Por qué? Porque al final a ellos no les interesa hacer hoteles, Ujú. ¿no? Entonces, a los desarrolladores que se están acercando con nosotros y con estas marcas y con estas plataformas importantes de rentas de estancias cortas, lo que les aconsejamos nosotros es que se designe un número determinado de unidades para esto, pero lo demás sea tradicional. ¿Por qué? Porque si no estás construyendo un hotel y a la gente a la gente que utiliza estas plataformas no le interesa un hotel. Entonces, son atribuciones o decisiones que se están tomando los desarrolladores porque ellos creen que es el hilo negro del negocio y dicen, ok, pues yo me voy a aventar un edificio de puros cuartitos de hotel, pero en vez de que sea un hotel, pues que se rente en Airbnb. No es lo más conveniente. O sea, lo hemos visto nosotros te digo, con gente que pertenece a estas empresas de plataforma Ujú. que no buscan eso. O sea, al final, eh, la filosofía de la mayoría de estas compañías, o de esta principal que mencionabas, es integrarse en la comunidad, no hacer a un lado al sector hotelero, no hacer a un lado a las personas que necesitan su renta de estancia larga, es integrarse a la comunidad. Y este tipo de unidades o de desarrollos no benefician esa integración. ¿Por qué? Porque al final pasa eso, ¿no? Que ves un edificio y dices, chale, pues aquí nadie me va a rentar porque pues todo está para una plataforma y yo que quiero hacer mi contrato anual, pues no me van a rentar nada o me va a salir carísimo rentarlo en la plataforma pues el año completo. Por qué pasa esto? O sea, los dueños están viendo que es más negocio estar en estas plataformas que dejártelo un año, 2 años que lo rentes, ¿o qué es lo que pasa? Mira, yo creo que está pasando y pasa en muchas industrias y pasa en muchos sectores. Me gusta tomar como ejemplo lo que pasó cuando llegaron estas apps de transporte, ¿no? Ujú. De tu chofer particular o tu conductor particular, donde los primeros en llegar que invirtieron en sus cochecitos y tenían a gente manejando y tal, fue un negociazo. Entonces, el mercado volteó y dijo, es un negociazo comprar 15 coches y tenerlos con un chofer, le rentes el coche y lo subes en una plataforma y empezó a dejar de ser negocio, ¿no? ¿Qué pasó? Pues todo el mundo volteó a verlo cuando los poquitos que se animaron a apostar al principio vieron que era algo buenísimo y la gente lo empezó a hacer pues como le dio a entender. Siento que es un fenómeno similar, ¿no? Empezó a ver cómo este fenómeno de que empezó a crecer mucho a partir de la pandemia, empezó a crecer mucho este tema de la renta en plataformas de Sí, estancias a cortas. pesar de, digo, era un tema también ahí de cuidados, ¿no? Y de la salud y no sé qué. Entonces mucha gente como que también tuvo esas precauciones, pero entonces a pesar de la pandemia empezó a crecer Sí. más y tú, ¿cómo ves este boom? ¿Va a seguir o va a llegar un momento en el que pues a lo mejor se estanque o vaya a la baja? Mira, o sea, regresando al principio de la pregunta, creo que la pandemia provocó que esto creciera por dos factores principales. Uno, si había un mercado que decía, no me quiero ir a meter a un hotel donde quién sabe cuántas personas hay, prefiero rentar un depa yo solito con mi familia y no estar en contacto con nadie, ¿no? Ujú. Porque tengo que viajar y tengo que ir. Entonces, en vez de estar en un hotel con un montón de gente, con cubrebocas y lo que quieras, pero estar conviviendo con mucha gente no es algo que quiero. Entonces, prefiero rentar un depa. Y el segundo factor, que para mi gusto es el más grande, es todo este tema del trabajo remoto potencializó muchísimo el mercado de nómadas.
Entonces, ¿qué pasó? A partir de la pandemia, cuando se empezó a bajar un poquito este tema de como la psicosis colectiva, eh, pasó ese fenómeno en la colonia Condesa y en la colonia Roma en la Ciudad de México. Se empezó a llenar de extranjeros que no venían de vacaciones, venían a trabajar. Y rentaban su depa 1 o 2 meses y trabajaban desde acá. Y al siguiente mes se van a Argentina y al siguiente mes se van a Bali y pueden estar trabajando de donde quieran. Y ese mercado que ya existía antes de la pandemia de los nómadas, pero era mucho menor. O sea, ¿cuántos de nosotros no nos mandaron a nuestra casa a conectarnos en un Zoom? Claro. Y eso ya se quedó en muchas compañías, ¿no? Ujú. O sea, y eso, hilando un poquito a la respuesta o a la segunda parte de tu pregunta, creo que va a haber un punto donde se estanque el crecimiento, no que baje. O sea, vimos un pico. ¿Por qué? Porque pues a muchos que estábamos acostumbrados a puras juntas presenciales y al face to face en la chamba, sí nos migraron a un esquema híbrido, a lo mejor no totalmente remoto, entonces pues te puedes empezar a dar esas libertades, ¿no? Entonces, de haber poquitos, de repente somos un montón que ya podemos trabajar conectados, pero pues llega un punto en el que se estabiliza eso, ¿no? O sea, no creo que se vaya a caer, yo creo que más bien pues va a tomar su nivel y sí va a haber más que antes de la pandemia, pero nos vamos a quedar en un nivel de gente que pues, su chamba le permite estar viajando de esta forma y van a seguir siendo estos usuarios constantes de las plataformas. Claro. Lo más interesante de todo esto es que pues hay opciones para todos. Hay quienes van a seguir prefiriendo, por supuesto, llegar a un hotel en donde tenga todos los servicios, pero también está esa excelente opción en donde pues ya tú puedes tener mayor, a lo mejor, comodidad, más privacidad, o puedes llegar a adentrarte como en ese ecosistema ahí de la población y sentirte parte de. Entonces, bueno, hay de todo. ¿Cuál ha sido finalmente, Tito, tu mejor experiencia en una de estas estancias cortas? Mira, yo recuerdo mucho, fuimos a una boda a Chapala y nos tocó quedarnos en una casa muy padre en Ajijic, donde era una pareja, los dueños de la casa, era una casa muy grande y están rentando las habitaciones. Y me acuerdo de haber tenido un par de pláticas con ellos súper, súper bonitas, ¿no? Como muy enriquecedoras, que regresas y dices, puta, el día que regrese a Chapala, quiero regresar acá, ¿no? O sea, si necesito llegar a Jijic, voy a llegar con ellos porque sé que me la voy a pasar muy bien. Es gente que te recibe, gente cálida, gente que te hace sentir como en su casa, ¿no? O sea, como si fueras un invitado de ellos, ¿no? No un huésped que rentó un espacio, sino como prácticamente como si fuera su cuate desde el minuto 1 en el que llegaste. Entonces, para mí eso tan sencillo marcó mucha diferencia contra, a mí que me gusta mucho platicar y conectar con la gente, marcó mucha diferencia contra llegar a un hotel, ¿no? Que dije, esto no lo tengo en un hotel, puedes platicar, pues a lo mejor con el bartender pero no es la misma conexión porque pues, a lo mejor tiene que estar chambeando y atendiendo a más huéspedes. Claro. Acá, pues esa cercanía y esa tranquilidad de los dueños de la casa fue para mí como ese diferenciador que me dejó muy marcado y fue de mis primeras experiencias en Airbnb. A lo mejor he tenido otras mucho más, no sé, llamativas, pero esta fue como la que a mí me dijo, esta plataforma para este tipo de viajes es para mí. Bien. Y bueno, también finalmente en la house asesoran, ¿cómo los pueden encontrar o cómo pueden estar en contacto con ustedes? Mira, nosotros ya tenemos unos meses trabajando como este proyecto piloto que tenemos entre distintas marcas. Una de ellas es Airbnb. Nosotros asesoramos a nuestros posibles inversionistas o inversionistas potenciales que traen ganas de entrarle a este negocio del short stay. ¿Cómo? Pues con lo que las dos empresas, al ser empresas de tecnología, manejamos mejor, que es la información. Entonces, si tú estás interesado o interesada en invertir en una unidad destinada a este rollo de short stay, nosotros tenemos muy buena información para decirte dentro del portafolio de depas que tenemos en la house cuáles son los que mejor se acomodan y mejor performance financiero van a tener. Al final es un producto financiero respaldado en ladrillo, ¿no? Y tienes esa ventaja de que está albergado tu unidad, tu inversión o tu patrimonio en ladrillos. Ajá. Sí, claro. Y además puedes obtener un rendimiento, ¿no? Entonces nosotros te ayudamos a encontrar esa unidad que va a tener, con la información que tenemos nosotros y la información que nos da Airbnb, que encuentres esa unidad que va a tener el mejor performance financiero para que, pues,
al grado de que tenemos casos de unidades que se paga sola la hipoteca. Después de los gastos de administración y de todo lo que quieras del Airbnb, se paga sola la hipoteca con el ingreso de las rentas en estancias cortas. Súper. ¿Y redes sociales de la house? Nos pueden ¿Tiene? seguir en la House MX. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Ahí generalmente publicamos cositas relacionadas a esta alianza cuando tenemos un lanzamiento o alguna unidad ahí muy atractiva. Le platicamos a nuestros seguidores de que está, entonces ahí pueden estar al pendiente de nosotros. ¿Tus redes cuáles son? Mis redes, pues no tengo así como que mucha interacción, pero estoy como Tito Cota en Instagram, es la que más uso, pero no soy así como muy de redes. De estar ahí, pero bueno, Sí. Estamos, dicen Sí. por ahí, estamos, ¿no? Tito, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti, Janet, muchas gracias. Él es Tito Cota, Marketing Hub Manager GDL, en la House, esta empresa de tecnología que, bueno, pues ya nos platicó y nos ayuda a esa empresa de tecnología inmobiliaria con todos estos temas tan interesantes. Así que con esto llegamos a la parte final. Muchísimas gracias a todos por el favor de su atención. Gracias a Valeria en la producción y con esto les deseo que tengan un excelente día.